Bien, gracias. Primero quiero saludar al amigo Oscar Cuartango, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Me da mucha satisfacción que haya sido el expositor del día de la fecha, y su modestia oculta que él fue secretario de Trabajo de la Nación en su momento, en un momento extremadamente difícil de la República Argentina, en medio del incendio, y luego fue jefe de gabinete de asesores de él, la jefatura de gabinete en la presidencia del doctor Dualde. Yo lo quiero aclarar porque Oscar es tan modesto que su cuestión, digamos, todo su pasado político y de funcionario, y lo oculta, y yo creo que quienes lo conocemos, lo damos y guardamos una amistad, debemos reconocerlo. Ha sido un brillante ministro de Trabajo en una provincia tan compleja como es la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego de esto quiero decir que indudablemente Oscar ha hecho una descripción, aunque sea breve, de primero la realidad mundial, porque nace el 1 de mayo, que estamos en el Día del Trabajo, y luego hace un raconto de cómo se fueron desarrollando la creación de legislación laboral protectiva en la República Argentina. Mencionaba justamente que la descripción que hizo Oscar es una descripción concreta de los hechos que llegaron sucesivamente a la Argentina. Ser es uno de los países más con mayor protección en el mundo laboral. Yo también quisiera recordar a un colega de Oscar, que fue uno de los mentores de la famosa ley de contrato de trabajo, que fue el doctor Diego Centeno, que fue uno de los principales redactores, y también ahora quiero recordar a alguien que conocí muy al pasar. Luego su hijo siguió sus pasos y ahora que era un nieto, que fue también un abogado muy importante en el tema laboral, como lo fue el doctor Ferro Padre. Pero refiriéndome al momento actual de los trabajadores en términos generales, yo hace años que estoy utilizando la palabra trabajadores y no obreros, porque me perdonen si me tienen que criticar, que me critiquen. Lamentablemente, el obrero tal cual lo conocimos en la época que yo inicié mis tareas en la industria del calzado, hoy somos minorías. Y trabajadores somos todos, siendo del calzado, metalúrgico, de la salud, de la educación, de propiedad horizontal, empleado estatal. Es decir, trabajadores me parece que es una palabra, y trabajador es una palabra mucho más abarcativa en el nuevo mundo del trabajo. A mí me gusta siempre calificar el movimiento de trabajadores. No quiero con esto hacer similitud con algo que se creó allá en la década del 90, sino trabajadores son todos, aún aquellos que son profesionales liberales, eh, médicos, contadores, escribanos, trabajadores son todos. No importa qué tipo de trabajo desarrollan, sino son todos útiles en la sociedad. Y creo que los trabajadores en términos generales y el movimiento obrero organizado se encuentra con uno de los mayores desafíos luego de la revolución industrial. ¿Por qué? Justamente en estos tiempos, esta pandemia, como bien se puntualizó aquí, donde gran parte de los trabajadores no pueden desarrollar su tarea porque acertadamente el gobierno nacional decidió proteger la vida de los ciudadanos y ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo económico, haciéndose cargo del 50% de los salarios de los trabajadores de cualquier actividad. Este desafío ha hecho
que ya empresas que lo practicaban ahora lo acentúen debido a la pandemia, digamos, un hecho justificado, que es el trabajo, lo que se denomina el teletrabajo, el trabajo desde su domicilio. Y yo acá no quiero señalar que hay experiencia de trabajo a domicilio, incluso hay experiencia de trabajo a domicilio industrial. La primera ley que hablaba de trabajo a domicilio data de 1918, se hizo el gobierno del doctor Irigoyen, que fue la 10.005, que luego sufrió una modificación en el año 46 con la 12713, decreto ley de trabajo a domicilio. Pero un trabajo que estaba regulado, que tanto la 10.005, que es antecesora de la 12713, como la 12713, trataron y consiguieron, más allá que después se fue disolviendo ese fuerte vínculo que le daba con los trabajadores de las empresas principales, la vinculación del trabajo a domicilio, lo que hoy, la bondad que están vendiendo los empresarios es que tú puedes trabajar desde tu casa, tiene beneficios, tú te manejas los horarios, simplemente tiene que estar conectado cuando nosotros te necesitamos y no tenés que viajar, no tenés que arriesgarte, trabajás de tu casa, cobras el salario y tenés tu protección. Pero ¿qué pierde el trabajador? Pierde la relación colectiva, pierde la fortaleza que le da, independientemente que de los sindicatos, y lo digo yo, que formo parte de la corporación sindical, a mí no me molesta que me llamen corporación, todo lo contrario. El mundo está lleno de corporaciones. Resulta que las corporaciones empresarias son buenas y las corporaciones de los trabajadores están descalificadas. Esto, digamos, es netamente una utilización de un viejo eslogan de los sectores liberales y empresariales que quieren descalificar a los trabajadores. Entonces viene este desafío que a finales del 50 y al principio del 60 fue la deslocalización de las empresas de sus sedes naturales para radicarse en los países asiáticos, empezando con China, que tiene el raro fenómeno de supuestamente ser un país comunista con un régimen capitalista. Cosa nada entendible. Fíjense que hay muchos países que quieren retirarse del nuevo regulador, no solo del trabajo, sino yo estoy discutiendo hasta el rol de lo que esté en estos momentos, sino también de la relación laboral. China persiste en quedarse la Organización Mundial del Comercio, mientras hay otros países que quieren retirarse porque la Organización Mundial del Comercio pasó a ser un comisario de tipo mundial que le dice a qué país qué puede producir o puede dejar de producir. Entonces, el desafío por delante lo tenemos las organizaciones sindicales, que vamos a tener que adoptar una política muy inteligente para no dejar a caer a gran parte de la población el individualismo, que ya Oscar planteó los ejemplos en los trabajadores que por necesidad y por no conseguir con 40% de desocupación, no poder conseguir el empleo, se suben a un vehículo que alquilan o propio y salen a trabajar por una empresa irregular como Uber, o los chicos, que no es un fenómeno únicamente de la Argentina, un problema mundial, que andan con esas cajas cuadradas detrás de su espalda en bicicleta o en motocicleta, arriesgando su vida sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de regulación laboral, sin ningún, digamos, regulación que permita, como nosotros siempre mantuvimos con la ley de trabajo a domicilio, que hay alguien que saca provecho de eso. No es que alguien tiene un pequeño taller, como decíamos nosotros, en una parte de la confección de cualquier tipo de calzado, que no desarrolla el modelo, que no compra los materiales,
que además, sí, pone sus máquinas y su local y luego se lo entrega a aquel que lo termina y lo comercializa. No es para fruto de un beneficio económico personal. Y los chicos, que digamos, los repartidores, a mí no me gusta utilizar la palabra delivery porque es una palabra inglesa que todos hemos asumido, pero me parece que tenemos que decir lo que son, trabajadores a domicilio, porque uno hace un pedido de un alimento, de una comida y se lo llevan a la puerta de la casa. Ahora, no hay ningún tipo de regulación y las empresas buscan justamente toda esa cuestión para debilitar a lo único, aún criticados, vapuleados, con dirigentes sindicales buenos, regulares, malos, de todo tipo, los únicos que todavía, aún con nuestra falencia, podemos un coto de la ambición de los grupos económicos, del empresariado voraz, son las organizaciones sindicales. Y yo no lo hablo por el hecho de justamente de hablar del sindicalismo, sino para proteger a los cientos y miles de trabajadores que hoy no están comprendidos absolutamente nada, y aquellos que se van a incorporar, sea el teletrabajo, sea un trabajo parcializado de una actividad industrial, sea un trabajo, digamos, supuestamente llamado, como algunos decían, por cuenta propia, mientras nadie lo comercialice, mientras no haya un rédito económico, solamente una paga de un salario, de una unidad económica, pero no maneja el negocio, eso es trabajo, no importa la forma que se realice. Por eso el desafío va a ser no solamente cómo los sindicatos van a poder comunicarse con esos trabajadores, cómo pese a que pueden desarrollar tareas desde su domicilio, que tanto el empresariado lo está tomando como un beneficio, mantener lo más fuertemente posible ligada la cuestión colectiva para no terminar de desarticularse el mundo del trabajo. Porque vean, ya ha habido intentos de todo tipo, pero una cosa es manejarse como nos manejábamos antiguamente y aún hoy en la actualidad, que uno se encontraba por la mañana en su fábrica, en su oficina, en su hospital, en su centro de investigaciones y mantenía, digamos, la relación social y colectiva. Cuando se imponga totalmente estos que algunos chicos, lamentablemente, esto también es una culpa que el sindicalismo no tenemos que hacer, no tienen una relación directa con el resto de sus trabajadores, viene un momento extremadamente difícil y un gran desafío para el mundo del trabajo. Yo creo que vamos a superar de alguna manera. También superamos a la revolución industrial. Hoy, quienes estuvieron en contra en aquel momento añoran el progreso que significó la revolución industrial. Y espero yo que quienes nos sucedan puedan decir las críticas duras que hoy nosotros tenemos a la deslocalización laboral que están sufriendo muchos trabajadores de todo tipo, lamentablemente que la sapienza de la sociedad, de sus organizaciones sindicales, pueda superar y darle la garantía y la seguridad que el mundo laboral en este momento y especialmente en la Argentina tiene. Gracias. Un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que no solamente dieron su vida material, sino que han dedicado su vida a que los derechos de los trabajadores sean cada vez más mejores y reales. Así que gracias, Jorge. Dos palabritas antes de que el compañero se conecte de vuelta. Un saludo
al compañero Cuartano, la verdad, un honor tenerlo así un honor. No hace falta más palabras. En relación a lo que comentaba Jorge recién, bueno, es mucho lo que se está diciendo en este momento con relación a la educación y el teletrabajo. Y creo que es un momento de oportunidades. Básicamente es una gran oportunidad, sobre todo para demostrar el valor inescindible de la escuela pública, de la escuela en su formato tradicional, de la escuela como la que lleva adelante la justicia educativa, porque es la que iguala, es en la que pueden aprender el hijo del sodero y el hijo del ingeniero con las mismas oportunidades, porque los maestros siempre partimos de la premisa de que el otro puede, independientemente de su origen social o económico, siempre estamos convencidos de que el otro puede. Por eso los empujamos y los acompañamos, y ese es el valor vincular que nos ofrece la escuela en su formato tradicional, y que en este momento nos damos cuenta que por más que las plataformas virtuales sean de excelencia, pongamos, o que los docentes, pese a su poca formación en una emergencia que nos agarró de golpe y como a mitad del río, a pesar de eso estamos haciendo todos los esfuerzos pertinentes, pero esto, alguien decía, la única verdad es la realidad, y la realidad es que la virtualidad nunca va a reemplazar el amor y el vínculo que se genera entre una maestra, un maestro, sus alumnos, una maestra y su alumno, porque a pesar de que nosotros damos clases en formas simultáneas para muchos estudiantes al mismo tiempo, estamos con el ojo presente a ver qué le pasa a este o a esta o al de más allá. Esta es una gran oportunidad que tenemos en este momento, la de revalorizar a la escuela en su formato tradicional, sabiendo todo lo que puede mejorar, porque nadie es inocente y nadie desconoce que la escuela se puede mejorar como se puede mejorar todo. Ahora, teniendo en cuenta un dato que escuché el otro día, estos días, que dice que después, según la OIT, después de este desastre que estamos atravesando como humanidad, van a quedar en el mundo 195 millones menos de puestos de trabajo. Me parece que es un número, a mí me dejó helada. Sinceramente me parece que es algo que yo no me esperaba en una dimensión tan abrupta. Y eso me suena también a pérdida de derechos, a que los trabajadores que quedemos vivos después de esta pandemia y que quedemos con trabajo, vamos a ver afectados nuestros derechos laborales. Y en este sentido me parece que hay grandes, desde el punto de vista de la política, de la economía, que van a aprovechar esta mala suerte que está atravesando esta sociedad posmoderna para aprovechar la oportunidad de desbaratar la columna vertebral de cualquier país, por lo menos del nuestro, que es los obreros, el mundo del trabajador organizado. Eso me preocupa mucho y también me recuerda una teoría del Papa que dice que estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. Me acuerdo que el Papa la echó a rodar cuando se aprobaba la reforma laboral en Brasil y cuando nosotros, con los trabajadores en la calle y gaseados hace 3 años, en el mes de diciembre de hace 3 años, lográbamos frenar la reforma laboral en Argentina. En ese momento no logramos frenar la reforma previsional, pero sí la laboral. Me parece que fue un gran esfuerzo por parte del movimiento obrero organizado.
y creo que esta pandemia puede llegarnos a dejar saldos que todavía no imaginamos. Por lo tanto, me gustaron mucho las palabras de Oscar en términos de derechos de los trabajadores, y creo que es momento para repensar una nueva forma de organización, porque no sabemos cuánto va a durar esto. A los trabajadores en este momento se nos quitaron las calles. Yo no recuerdo la última vez que estuve en mi casa un 1 de mayo. Me resulta tan raro estar en casa hoy y no estar en la calle, que la verdad que no lo puedo creer, no puedo creer. Creo que es el primer, no lo recuerdo, no recuerdo cuánto hace que no estoy en casa. Debe haber sido de muy chica, calculo. Pero bueno, en mis palabras, el agradecimiento a Jorge, como siempre, por fundador de espacios colectivos. Creo que es lo que nos salva, y creo que es lo que más extraño yo en este momento son los compañeros y compañeras. Nunca supe pensar sola, no sé pensar con el azulejo en mi cocina, es una cosa que tengo ese límite. Siempre soy una gran, fervorosa defensora del pensamiento y la construcción colectiva. Tengo la esperanza de que esto pase pronto. Y un saludo a Oscar y al resto de los compañeros, y un homenaje grande a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Gracias, compañeros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Compañeras, compañeros. He estado toda la charla, lo que pasa es que yo vivo en una zona semi-rural y el internet es bastante malo, aquí me cae a cada rato. Entonces, he visto esta charla por partes y cortada en varias oportunidades. Estaba escuchando recién al compañero Auer, sí, el tema del teletrabajo. Bueno, nosotros representamos a los docentes universitarios que están en este momento atravesando esta situación de pandemia, al igual que otros montones de trabajadores en la Argentina, llevar adelante las tareas a través de Internet, a través de espacios virtuales. Y es verdad que ha sido sigue siendo una situación sumamente complicada, porque claramente la educación en la Argentina ha tenido una tradición presentista siempre, y bueno, pasar de allí a lo virtual lo ha complicado todo mucho, porque no estábamos acostumbrados, porque no teníamos los elementos, en la gran cantidad desde el lugar del trabajador, desde el trabajador docente. La situación se complica porque no tiene una formación, no todos la tenemos, muchos hemos en los últimos tiempos tenido que adaptar rápidamente algunas cosas que ni conocíamos, pero por el lado de los estudiantes tenemos, con las nuevas universidades y sobre todo en los gobiernos hasta el año 2015, donde una gran cantidad de universidades en zonas de territorios donde viven poblaciones vulnerables habían incorporado gran cantidad de alumnos de sectores, de sectores más vulnerables, para la redundancia, la repetición, que hoy se ven sumamente perjudicados porque no tienen las computadoras en las casas, no tienen en muchos casos los teléfonos, tienen que manejarse a través del teléfono celular, y eso es muy difícil. Imagínense dar una clase o tomar una clase por un teléfono. Esto se ha complicado muchísimo. Lo que sí nosotros vemos en esto, y yo creo que es una cosa que tenemos que comenzar a entender, que toda esta situación que se va produciendo en la Argentina, en el mundo, creo que va a transfigurar no solamente, o va a cambiar todas las relaciones del mundo, y especialmente las del trabajo, son situaciones que van a llegar para quedarse, ¿no? Toda esta cuestión de la educación virtual, nosotros estamos discutiendo en CONADO y estamos discutiendo con el Ministerio. Ahora estamos apresuradamente colaborando con el Ministerio y trabajando junto con ellos para generar herramientas para que los docentes puedan mejorar sus condiciones para dar las clases en forma virtual, porque yo creo que esta situación que estamos viviendo se va a prorrogar prácticamente hasta fin de año, o sea, todo el 2020. Y entonces vamos a tener que
que mejorar todo esto. Con la idea, primero y fundamental, de tener la capacidad de retener a los alumnos. Hoy más que todo, lo más importante es lograr que aquellos sectores que habían accedido a la universidad con grandísimos esfuerzos, que este gobierno había comenzado a recomponer la situación dentro de las universidades para que pudieran quedarse, no ser expulsados, no lo sean ahora por la situación de la pandemia. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que la situación esta, en el mundo del trabajo y los cambios que se están produciendo, que la pandemia ha agudizado y en muchos casos ha catalizado, ha acelerado, pero que ya se veían venir de antes. Esto yo creo que lo hemos hablado con Cacho en alguna oportunidad. El mundo del trabajo estaba cambiando y esto lo que hace es acelerarlo. Yo creo que aquí nosotros tenemos una excelente oportunidad para, durante el transcurso de la pandemia, ir preparándonos para la salida de la pandemia, para empezar a entender que hay muchas relaciones que se van a transformar, muchas cuestiones en el mundo del trabajo, más allá de la discusión política, que sin ninguna duda todos como sujetos políticos en la Argentina, nuestras organizaciones, tenemos que dar para que esta pelota que hoy está en el aire no caiga para el neoliberalismo, sino caiga para el campo de lo nacional y popular, para el campo de la justicia social, de la inclusión, de la democracia, pero cada uno en su lugar de trabajo tiene que empezar a abrir los ojos y pensar, porque si no somos capaces de tomar estas nuevas cuestiones que hoy están, que no son de ahora, como decía recién, se han empezado a agudizar en los últimos tiempos, somos capaces de tomarlas, transformarlas y empezar a pensar en una nueva relación. Caso nuestro, fundamentalmente, la educación virtual no es mala, no hay que confundir nunca el cuchillo con el carnicero, como decíamos antes cuando éramos más jóvenes. Eso es simplemente una herramienta, tenemos que hacer que esa herramienta haga también que la pelota caiga para nuestro lado. Por eso creo que es muy importante todas estas discusiones, que empecemos a hablar, que empecemos a tener una discusión franca, una discusión abierta, porque así como fuimos entre todos capaces de derrotar al neoliberalismo en diciembre, tenemos que ser capaces de afianzar un camino que también vaya en sentido contrario a lo que tuvimos en los últimos 4 años, ¿no? Yo creo que esta es una tarea importante, los felicito, la verdad, a los compañeros, a Cacho y a otros compañeros que armaron esto, porque es muy necesario. Hay que aprovechar este tiempo, que es un tiempo invalorable para empezar a discutir y para estar a la hora del enfrentamiento fuerte que va a ser a la salida, estar en condiciones de poder todos juntos llevar la dirección adecuada, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias a vos. Quiero agregar un comentario. Nosotros no tenemos yo no tengo el gusto de conocerte, de haberte conocido personalmente. Yo tuve, como Forrest Gump, 2 o 3 privilegios. Yo fui el que inició la educación virtual en la Universidad de Quilmes, cuando en las universidades no existía nada, hace 25 años atrás. Era el jefe, el coordinador general de los sistemas de información. Y después pasé a ser coordinador general de la RIU, en la última etapa en que la RIU estuvo en manos del Estado para terminar después en la administración de las universidades. Y después pasé durante 14 años a ser el coordinador general de la seguridad de la información de la Universidad Tecnológica Nacional en el rectorado. En los 25 años que veo, yo soy informático, que veo la competencia de la inserción y el desembarco de las nuevas tecnologías, de las cuales yo formo parte como profesional, en los sistemas de educación, veo que los problemas se repiten y yo sospecho que estamos encarando mal el tema, porque, como vos dijiste muy bien, esto es una herramienta y a nadie se le ocurre repartir martillos sin enseñar para qué sirven y cómo clavar. De la misma manera, no vamos a creer que esta pandemia que nos obliga a usar herramientas que estaban dando vuelta y porque no tenemos otro camino, estamos avanzando hacia un camino correcto sobre la educación. Yo, que he escuchado a los educadores, entre ellos a vos y al resto de compañeros, quiero decirle que tengo una enorme preocupación por algo que yo hace muchos años denomino fascinación tecnológica. Hay una tendencia en quienes no conocen el fondo de estas tecnologías de creer que el instrumento es el objetivo, y el instrumento es un instrumento, y si no se hacen cargo quien tienen que dar la educación de domar al instrumento, lamentablemente, como ha pasado en los lugares donde yo te mencioné, y eso que hay ingenieros, hay gente que quiero mucho, el instrumento termina domando a los educadores. Entonces es un elemento sobre el cual creo que hay que discutir
y este espacio, que es el espacio del foro para el día, justamente para el día después, es el lugar en donde nosotros estamos discutiendo estos temas, así que yo te agradezco enormemente este aporte porque suma desde lo universitario un problema que no va a ser de sencilla solución. Decía, yo creo que lo peor que podemos hacer es no animarnos al cambio. Si nosotros nos quedamos en posiciones conservadoras porque tenemos miedo al cambio, vamos a haber permitido que avance, como decíamos, las políticas neoliberales. Tenemos que ser nosotros de pensar el futuro. Hay cosas que estábamos haciendo mal, sin ninguna duda, y tenemos que repensarlas y ponerlas en duda. Yo te agradezco mucho, ya, si nos conocemos de nombre, yo te conozco de nombre, vos me conocés de nombre a mí, No y creas lo que te sabemos dijeron, la importancia. No creas lo que te dijeron. La importancia de la... Y te voy a agradecer, y te voy a decir por qué, porque la verdad que la Universidad de Quilmes es una que hoy está en mejores condiciones que muchas otras universidades con el tema de la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto siempre, ¿no? Por ahí. Con mucho gusto, con mucho gusto. En esta discusión creo que está el eje del perfeccionamiento de lo que hagamos. Así que gracias, Carlos, por toda la intervención. Bueno. Bueno, cuando el general Perón vuelve en el 73, un periodista le pregunta, general, ahora hay que recuperar la economía. Y Perón le respondió, no, ahora lo que tenemos que recuperar es al hombre argentino. Si recuperamos el hombre argentino, él se va a ocupar de la economía. Y de la economía, como de la tecnología, como de todo lo demás, empieza y termina en el hombre argentino. Por ende, en este lugar, la docencia tiene una importancia fundamental en todo lo que he escuchado. O sea, aclaro que soy educadora de adultos, que amo la tecnología educativa, por eso me especialicé en esto. Pero que de cualquier manera, también creo que no se puede prescindir ni de la escuela, Dios nos proteja, ni de los docentes, que serán quizá reconvertidos para algo mucho mejor. A ver, ¿quién duda, hablando del primer nivel de primaria, que Samba sería mucho más entretenido para bajar contenidos que la maestra? Y sí, el televisor y Samba van a bajar los contenidos, y la maestra se va a ocupar todo el tiempo de las actividades de aprendizaje. Les va a enseñar a los niños lo fundamental, les va a enseñar esto que nunca nos enseñaron las maestras sarmientinas, que es a trabajar en grupos, a ser solidarios, a armar actividades que los contengan a todos. Y la maestra va a perder una de sus enfermedades profesionales, pobrecitas de nosotras, que es la garganta. No hay necesidad, porque el trabajo de exposición lo va a hacer la tecnología. Y nosotras vamos a tener la enorme prerrogativa de ocuparnos del corazón de los niños, de la relación entre ellos, de eso que alguna vez, si lo hacemos bien, digamos, vivimos en un mundo, todos lo hemos visto, donde el chiquito que es solidario en una prueba escrita, no se le dice que es solidario porque lo ayuda al compañerito, se le saca la hoja y se le pone un 0. Bueno, sobre esto es sobre lo que tenemos que trabajar, sobre la solidaridad, sobre la comprensión del mundo que nos rodea. Yo vivo en un barrio que hay 4 cuadras, no, 3, de una vereda y de la otra, todos los negocios son de cotillón. O sea, que estamos depredando la naturaleza para hacer cosas que van a durar 3 horas. Si las maestras nos podemos ocupar de la relación directa, de las cosas que tienen que ver con el mundo, de lo que tiene que ver con el consumismo, o sea, cuando hay un trabajo para 2 personas pueden pasar 2 cosas, que uno intente matar al otro para quedarse con el trabajo, o que le diga lo compartimos. Estas son las 2 posibilidades. Y creo que las maestras nos deberíamos
reconvertir para enseñarle todo esto a los niños de tal manera que cuando lleguen adultos y tengan los problemas que sí van a tener y muy graves con la tecnología, porque los que vimos tiempos modernos, bien podemos verla de nuevo, creo que lo merece. Vamos a encontrarnos con individuos que están acostumbrados a compartir, que están acostumbrados a trabajar juntos y que son fundamentalmente, diría Francisco, hombres buenos. Muy buenas noches, gracias a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Feliz Día del Trabajador y especialmente a Cacho Tango, un hombre que, aunque no lo sabe, pero en el 2015, a través de los compañeros de Descartes de Jujuy, logré llegar a la legislatura provincial y actualmente soy legislador también por el Partido Justicialista. Y en el marco de todas estas reflexiones que se están generando, acompaño plenamente a casi todos los compañeros que expresan básicamente que la tecnología debe ser una herramienta y no un reemplazo para la actividad laboral de los compañeros, porque esto significaría fundamentalmente generar la precarización y, como decía el compañero Cacho Tango, es decir, la pérdida de los derechos colectivos de los trabajadores en lo que tiene que ver con sus convenios colectivos, conquistas y derechos laborales que tenemos todos los trabajadores. Por lo tanto, y voy a ser breve, entendemos de que esta pandemia ha acelerado los tiempos y obviamente el oportunismo de aquellas empresas o estados, en este caso no, en el caso del compañero Fernández, nuestro actual presidente, creo que el rol del Estado es fundamental y el recurso humano es muy valioso en el planteo de la lucha contra la pandemia. Creo que pasado esto, en lo que implica fundamentalmente la rediscusión del mundo del trabajo, sin duda alguna, el hecho presencial de los trabajadores en salud, educación y en todos los ámbitos tiene que tener el espíritu colectivo de estar juntos y unidos para defender nuestros derechos. El teletrabajo o el trabajo remoto o la tecnología debe ser una herramienta, pero no debe eliminar los derechos que hoy hemos conquistado como trabajadores y el espíritu colectivo, que es la esencia fundamental de las organizaciones sindicales. Así que con esta reflexión cierro mi participación, muy agradecido al compañero Fernando Posadas, que es un colega y un diputado que ingresó hace poco a la legislatura y que me permitió hoy estar junto a ustedes en lo que es el grupo de Descartes. Muchísimas gracias. No, yo quería hacer una reflexión, digamos, reafirmando un poco lo que dijiste vos, Jorge, que la tecnología, la técnica, es una herramienta y no es un fin en sí mismo. Por tanto, el desarrollo tecnológico tiene que estar en el marco de un modelo de nación. La política educativa también. La universidad, si bien es autónoma, no gira alrededor de su propio eje, y en el marco del modelo de nación debería también definir y aportar qué tipo de universidad queremos, qué tipo de profesionales, de investigadores, y estamos formando para diferenciarnos de la formación liberal también, ¿no? No estamos formando profesionales liberales, me parece que este es un tema. Y con relación a la tecnología aplicada a la docencia, considero que al día de hoy también es una herramienta y una apoyatura. Yo defiendo la formación universitaria en el grado, al menos, con un fuerte contenido presencial. La virtualidad es una apoyatura a la formación presencial. Y esto por el momento. ¿Qué está pasando ahora con la situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando? Que además los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo con una sobrecarga importante para poder garantizar desde lo virtual, de alguna manera,
en principio el acompañamiento de los alumnos, después vamos a ver qué pasará con la cursada. Pero son temas que nosotros, alrededor de los cuales tenemos que reflexionar en profundidad, teniendo el norte, un norte que es fundamental, que es el modelo de desarrollo que queremos, pero además, yo soy peronista, y desde el peronismo, nosotros planteamos, apuntamos siempre al pleno empleo, y a que la ciencia y la tecnología no desplace a los trabajadores de su fuente de trabajo. Entonces la ciencia y tecnología tiene que fortalecer, acompañar a los trabajadores en su fuente de trabajo, y que la automatización la automatización tiene que estar en función de mejorar los procesos de producción, mejorar la productividad, pero no desplazar al hombre de los procesos de trabajo, porque si no vamos a estar en un problema. Bueno, si me permitís, quisiera aprovechar este tiempo para saludar a todos los compañeros, representantes sindicales y referentes de distintas provincias. Mi nombre es Flavio Cuiña, soy delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales en Trenquelauquen, donde tenemos una amplia participación en lo que es la cuarta sesión electoral y parte de la sexta. Es un placer ver en este momento a Oscar Cuartango, a Guillermo Soria, a Raúl Ferrara, donde nosotros en su gestión hemos avanzado mucho en lo que es la defensa de los trabajadores rurales. Es muy difícil en la provincia interior, como es la provincia de Buenos Aires, la diferencia que existe, ¿no?, para los que no son de la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano bonaerense y la provincia interior. Así que celebro que nos hayan invitado para participar adaptándonos a estas nuevas tecnologías, y voy a dejar una moción concreta, pedir que se haga con más frecuencia esto para poder intercambiar opiniones, darles las distintas miradas, gente que proviene, si bien del sector del ámbito gremial, pero de distintas actividades. Así que aprovecho para saludarlos a todos, desearles un muy feliz día del trabajo a todos, y dejo esta moción concreta, Jorge. Un abrazo grande para todos, compañeros y compañeras. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, querido Cacho, qué lindo poder reencontrarnos. Bueno, este tema de la pandemia y este aislamiento obligatorio que tenemos, que nos ha servido para aprender también esto de la tecnología, que para el caso de algunos y para mí estos foros, ayer estuve en uno, en dos, hoy con ustedes, no había participado tantas veces, así que estoy aprendiendo y escuchándolos muy atentamente, porque las exposiciones que hicieron son las cuestiones que nosotros, quienes tenemos responsabilidades como organización sindical, las tenemos que aprender para saber afrontarlas, como dijeron los compañeros Oscar, Alejandra y Agustín. Fui tomando notas de algunas cuestiones tan interesantes y tan preocupantes para el futuro que nos espera, y que tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Yo también vivo en un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y estamos aquí bastante preocupados y cuidándonos entre todos con este tema de la pandemia, y viendo los trabajadores y trabajadoras, cuidándolos, porque acá se nos llega a enfermar, no tenemos los suficientes médicos, no tenemos los suficientes enfermeras, es delicada la situación. Así que, y la precarización del trabajo también es otra cuestión que nos preocupa, porque la mayor empresa en una zona agrícola ganadera como la nuestra es el Estado, y en este caso el Estado municipal. Quiero decirles que agradezco muchísimo la oportunidad de darme esta participación, de verlo también a nuestro
conductor del grupo Descarte. Me emociona hasta verlo allí y escucharlo, porque cuando se conformó el grupo Descarte que él conduce, hacíamos tanto, nos capacitábamos, nos capacitaba y nos incentivaba en esta cuestión de aprender, de militar, para poder gobernar y representar, en el caso de los que tenemos actuaciones gremiales y políticas. Así que muchísimas gracias. Un saludo para todos, estuve mirando todos los compañeros y compañeras que se encuentran, y es el mejor homenaje que nos podemos dar en este día y dar a los trabajadores el tema de capacitarnos en este día 1 de mayo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y todas, y muy especial para nuestro conductor y querido Cacho Cuartango. Gracias. ¿Me están escuchando? Bueno, Totalmente. hasta diciembre del 2019 estábamos discutiendo cuál era el problema que ocasionaba las nuevas tecnologías en términos de empleo. Ese era el gran debate que justamente con Jorge hemos analizado y charlado bastante este tema, y cómo iba a influir en la nueva situación. Pero ahora tenemos un nuevo factor disruptivo que cambia absolutamente todo el modo de debatir en la cuestión, porque no solo va a haber cambios acelerados en los términos que se venían planteando antes, sino que además va a haber una reestructuración del poder mundial. Y eso significa que trabajos o producciones que ocurrían en un país pueden estar empezando a ocurrir en otro. Creo que Amicone va a ser uno de los beneficiados de la nueva situación, porque, como lo explicábamos en el último charla que tuvimos acá en este mismo ámbito, muchas de las producciones que están en Asia van a ser trasladadas a otros países, por diferentes cuestiones que no voy a detallar ahora. Pero que el coronavirus va a actuar como un disparador, como un acelerador de las nuevas situaciones. Evidentemente que el teletrabajo es una de las cosas que más se va a acelerar, lo estamos haciendo en este momento, y eso va a traer una serie de grandes dificultades, porque sí ya ocurre teletrabajo con la producción de software. Y lo que se observa desde el punto de vista laboral es que todas las personas que trabajan de esa manera tienen grandes problemas de estrés, porque trabajar en la casa es muy difícil. Parece sencillo, pero es realmente estresante, porque, y más si son mujeres, porque las mujeres tienen el doble rol de atender ciertas cosas de la casa por el patriarcado existente, lamentable, pero es así. Y entonces la atención con hijos, con llevar chicos a la escuela, etcétera, etcétera, es una cosa compleja y produce mucho estrés. Entonces las condiciones laborales, en condiciones de normalidad de teletrabajo, ya produce una disminución de las condiciones laborales para los trabajadores. Desde el punto de vista social, obviamente, no es lo mismo dar clase en un aula con ver las emociones de los chicos, el vínculo que se produce, y en términos de cultura es imposible de sustituir por el teletrabajo. Lo mismo desde el punto de vista de no ir a una oficina, a un lugar de trabajo, pierde la solidaridad entre los trabajadores. Eso es obvio que eso tiene unas dificultades enormes. Entonces, desde el punto de vista del empleo, yo creo que el efecto directo que va a haber mayores diferencias sociales, inmediatamente. Después, con el tiempo, con la solidaridad, con la organización de los trabajadores, uno puede ir compensando en parte eso. Pero de entrada nomás, no solo la pérdida de empleos masivos que hay en el mundo, eso ya de por sí, todo desempleado es un factor de irritación para conseguir nuevos puestos y para bajar los salarios. Eso ha ocurrido históricamente y seguirá siendo así. Entonces, vamos a vivir épocas difíciles, eso es lo que yo preveo, y que va a haber un trabajo intenso político, digamos, en curso para lograr compensar todas estas cosas. Por eso, como hay que aprovechar ahora que hay lucha geopolítica entre las naciones y una deslocalización o relocalización de los puestos de trabajo, ya veremos cómo, es otro debate, creo que lo que se pone en cuestionamiento, digamos, es el concepto
neoliberal o liberal de creer que el mundo se podía organizar mejor a partir de la eficiencia económica, es decir, donde algo era más barato había que hacerlo ahí. Eso es lo que ocurrió con todo lo traslado a Asia, China particularmente, etcétera, que ya hablamos. Y creo que hay que introducir el concepto de eficiencia social para la distribución de los trabajos y para las condiciones de trabajo. La eficiencia social yo la defino como aquello que permita, desde una política gubernamental, dejando libertad de debate, digamos, entre empresarios, empleados o emprendedor y todo lo demás, pero dejar la característica, tendría que tener la característica que permita dar empleo a la mayor cantidad de tiempo de personas posibles en el menor tiempo posible. Creo que hay que introducir el concepto de eficiencia social para debatir el tema laboral y a partir de ahí empezar una nueva lucha como se ha hecho en otros.